Buenos días, que Dios les bendiga, que podamos todos aprovechar este tiempo en la presencia del Señor con el consejo de su palabra. Vamos a la carta a los Gálatas capítulo 3. Carta a los Gálatas capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos nada más, es largo, usted puede leer toda la carta a los Gálatas, realmente es una carta preciosa, pero aquí vamos a enfocarnos en unos versículos nada más. El versículo 2 al 5 dice: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las palabras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ¿ahora van a acabar por la carne? Vamos al versículo 5. Aquel pues que les suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Quizás habría que explicar todo el contexto, pero el tiempo es corto. Los Gálatas cristianos que recibieron a Jesús, conocieron a Jesús, entregaron su vida a Cristo. Ellos venían ciertamente de un contexto pagano, pero ahora eran cristianos. Sin embargo, prestaron oídos a algunas voces distorsionantes, equivocadas, que les llevaban ahora a enfocarse no en esa fe que ellos con la cual abrieron su corazón, que el Espíritu Santo les dio para creer en la salvación por medio de Jesucristo, sino que habían sido distorsionados, fascinados para escuchar voces judaizantes de la cultura judía o de la religión judía para hacer otras cosas adicionales por su salvación, como por ejemplo guardar las ordenanzas de la ley judía. Guardar el sábado, no comer esto, comer aquello, guardar esta fiesta, circuncidarse, cosas que realmente en la libertad en Cristo ya no es necesario hacer. No es necesario. Y aquí viene entonces la exhortación del apóstol Pablo. Ustedes han recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, por fe. No lo han recibido por obras. La salvación es por fe, no es por obras humanas, no es por mi esfuerzo ni por tu esfuerzo. Entonces, ¿cómo, habiendo recibido la salvación por el Espíritu Santo, por la fe que el Espíritu Santo sembró en tu corazón, cómo ustedes, los Gálatas, o tal vez nosotros, ¿no?, podemos desconocer eso y olvidar y centrarnos en nuestras fuerzas, en nuestro esfuerzo, en lo que yo puedo hacer por Dios? Es cierto que hacemos cosas para servir a Dios, pero no las hacemos para obtener salvación o para obtener y caminar en el Espíritu, porque eso lo hemos recibido por la fe, por la obra perfecta de Cristo y hemos creído. Ahí radica nuestra fe. Y también quiero leer el versículo 6, que es algo que cierra todas estas palabras del apóstol Pablo. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Desde el padre Abraham. El padre Abraham creyó, aunque él no tenía ni un hijo, pero le creyó a Dios y salió de su tierra y se fue a donde Dios lo llamaba, lo llevó a ser padre de otra nación, de otro pueblo. No tenía ni un hijo, pero creyó y le fue contado por justicia. No nos desviemos. No salgamos de la esfera de la fe, que es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha llevado a creer en Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva a creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Sustenta nuestra vida por medio de la fe. Entonces, no nos desenfoquemos. No nos desenfoquemos en esfuerzos, en obras humanas que se hacen, que vienen, que son buenas, pero no es para lograr la bendición de Dios, porque la gracia y la bendición de Dios ya está dada y el Espíritu Santo cada día te sostiene. Entonces, mantengamos nuestro enfoque en nuestra vida en la fe en Jesús, la fe en la gracia de Dios, la fe en su palabra, viviendo en el Espíritu cada día. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a decir: gracias, Señor, porque nos sustentas cada día por la obra de tu Espíritu Santo que nos alimenta y nos fortalece en tu palabra y en tu verdad. Gracias, Señor.
Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocer tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.